Bienvenidos a la hora de adoración. Es un placer para mí estar con ustedes. Le habla su amigo y hermano John Dinsey. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es muy impactante para mí personalmente y espero para ustedes. Vamos a estar hablando de la agonía de Cristo Jesús en el huerto de Getsemaní. Es un tema donde podemos entender que Cristo Jesús tenía que hacer una decisión para beneficio de cada uno de nosotros, y así que esperamos que cada persona preste mucha atención para que entienda más acerca de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Antes de comenzar, te invito a que me acompañes en oración. Yo me voy a arrodillar y te pido que ores por mí, pero también que ores por todas las personas que van a estar escuchando este tema en cualquier parte de este mundo. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu amor infinito por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos bendigas y nos dirijas. Señor, pensando en las personas que están escuchando este tema, te pido que tu Espíritu Santo presente el mensaje que necesitan escuchar. Tú conoces la necesidad de cada persona. ¿Dónde están en sus vidas en este momento? Si se encuentran cerca de ti o alejados de ti. Si se encuentran que prestan poco interés a las cosas divinas o están más acercándose a una vida de pecado. Así que, Señor, yo me echo a un lado y te ruego que tu Espíritu Santo sea derramado. Úsame de acuerdo a tu divina voluntad. Y te pedimos que hables a cada corazón, que cada palabra venga de tu trono de gracia. Te rogamos, Señor, estas bendiciones en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Este mensaje va a estar basado en el capítulo 26 del libro de Mateo. Vamos a leer desde allí acerca de Cristo Jesús. Jesús caminó en este mundo, vivió una vida, estaba ministrando a la gente donde quiera que iba, predicaba donde quiera que iba, sanaba, y era su gozo siempre caminar con Dios el Padre. Era su alegría y él estaba muy contento y en paz, entendiendo de que su Padre caminaba con él. Pero entendemos que también él era un varón de dolores. Y vamos a entrar ahora en ver parte de los dolores y el sufrimiento de Cristo Jesús. Miremos entonces en el libro de Mateo. Vamos a leer en el versículo 36. Pero antes del versículo 36 debemos entender que Jesús había pasado lo que llamamos la cena santa, o sea, el tiempo de comunión con sus discípulos, el tiempo de la Pascua. Y después de eso salieron al monte de Olivos, al huerto de Getsemaní. Miremos entonces el versículo 36 de Mateo 26. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Eso fue lo que Jesús le dijo a la mayoría de sus discípulos. Pero miren qué pasa en el versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús estaba con Pedro, Juan y Santiago. Esos eran los tres discípulos más íntimos de Jesús, más cercanos a Jesús. Y él, si se acuerdan, se llevó a esos tres discípulos a lo que llamamos el monte de transfiguración. Esos tres discípulos estuvieron con él allí mientras él estaba orando en ese lugar,
y se presentó a Jesús, Moisés y Elías. Y estos 3 discípulos fueron los que se acercaron más entre los lugares más profundos al huerto de Getsemaní. Y miren qué pasó en el versículo 38, que dice: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Así que a los discípulos que estaban como la entrada del huerto de Getsemaní, se quedaron ahí 8 de ellos orando, y 3 de ellos, Pedro, Juan y Santiago, estaban más cerca de Jesús, pero aún así Jesús se alejó un poco de ellos también y les dijo: oren, yo voy allí a orar. Y recuerdan que son 12 discípulos los más íntimos de Jesús. Por esa razón dije 8 y luego 3. ¿Dónde estaba el 12? Ya Judas se había salido y estaba hablando con los fariseos, los escribas y los sacerdotes para entregar a Jesús, para que Jesús fuera condenado. Verdaderamente él no sabía lo que estaba haciendo. Ahora, la pregunta que tenemos es: ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué Jesús dice que está muy triste hasta la muerte? ¿Qué está pasando con él? Recuerden que Jesús tenía que hacer un sacrificio sobrehumano. Él tenía que entregarse por cada uno de nosotros. Pero para poder hacer eso, tenía que vivir una vida perfecta. Y ya por 33 años y pico, Satanás estaba atrás de él, atrás de él, atrás de él, para tentarlo, para que caiga en tentación. Y ahora está en la última etapa de su vida aquí en la tierra, Cristo Jesús, y Satanás constantemente atrás de él. Nadie en este mundo, desde Adán hasta el último minuto de la tierra, ha sido tentado o será tentado tan fuertemente, tan severamente como Cristo Jesús. Es decir, Satanás hizo la vida de Jesús imposible. Y él sabía que iba a llegar el momento que Jesús tenía que hacer su decisión final si se va a entregar para morir por nosotros. Y cuando Jesús haga esa decisión, el destino de Satanás está más en peligro. Satanás quería quedarse con el dominio de la tierra. Así que para él esto era muy importante y Satanás se había estado preparando. Jesús había vencido a Satanás muchas veces, y en una ocasión que la Biblia registra, en el desierto, se apareció personalmente para ofrecerle 3 grandes tentaciones. Pero ahora quedaba poco tiempo y Satanás se había estado preparando para hacer este momento lo más difícil posible. Y cuando Jesús dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, está indicando lo que está pasando en su mente. Está cargado con la decisión, y Cristo Jesús en el huerto de Getsemaní es que él comienza a tomar sobre él los pecados de todo el mundo, desde Adán hasta la última persona en la tierra. Todos esos pecados tenía que tomar Jesús sobre él. Todos mis pecados, todos tus pecados, todas las cosas malas que has hecho, todas las cosas malas que has dicho, todas las cosas malas que has pensado, Jesús tenía que tomar todo eso sobre él como una carga tan pesada. Y él estaba ahora experimentando que el Padre tenía que alejarse de él si él tomaba esa decisión. ¿Por qué? Porque el pecado es ofensivo para Dios. Y Jesús tenía que tomar los pecados del mundo sobre él.
Así que, por esa razón, está triste. Ahora recuerden que en el libro de Daniel registra lo que debe pasar en este tiempo. Se había presentado una profecía por el profeta Daniel. Y en el libro de Daniel capítulo 9, voy a leer solamente el versículo 24. Dice allí, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. O sea, cortadas para tu pueblo. ¿Cortadas de qué? Cortadas de los 2300 años mencionados en Daniel capítulo 8, versículo 14. Y aquí se separan de esos 2300 años estas 70 semanas. 70 por 7 son 490 años. Estaba determinado para el pueblo de Israel 490 años para que hagan su decisión final, si van a ser el pueblo de Dios, van a seguir a Dios con todo su corazón, y van a ser el pueblo que Dios iba a usar para llevar el evangelio a todo el mundo. La misión, el propósito de Dios seleccionar al pueblo de Israel es para que ellos sean luz para el mundo, para que prediquen en el mundo el evangelio y usar específicamente a esa nación. Pero habían pasado año tras año y entraban en pecado, servían a dioses paganos, o sea, falsos dioses, porque no hay otro Dios, solamente hay un Dios, y servían a piedras y madera y metal, se arrodillaban, sacrificaban a esos ídolos, dioses falsos. Y ahora en el libro de Daniel se registra que 70 semanas, 490 años, estamos hablando de un día por año, tiempo profético. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Y ahora dice, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Así que a Jesús le tocaba esta parte de expiar por la iniquidad y de traer la justicia perdurable y sellar la visión, y también de ungir el santo de los santos. Esa es la parte de Cristo Jesús. Y así que se estaba cumpliendo ese tiempo para que Él haga esa expiación por el pecado. Y por esa razón, Jesús está triste porque el Padre se tiene que separar de Él. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entiendan, por favor, que para Jesús poder ser un sacrificio perfecto, tenía que vivir una vida perfecta. Si fallaba solamente una vez, no podía ser ese sacrificio que el mundo necesitaba para recibir salvación. Y es por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús que tú y yo tenemos la oportunidad de ser salvos. Pero Jesús tenía que vivir una vida perfecta. Y Satanás hizo esa vida de Jesús lo más imposible que podía hacer. Estaba atrás de él a cada momento. Buscaba manera de agitarlo, buscaba manera de que se enoje, buscaba manera de que caiga en tentación. Y Jesús seguía siendo fiel, seguía siendo obediente a la ley de Dios, como tú y yo debemos hacer. Jesús vino a mostrar un ejemplo de cómo tú y yo debemos vivir confiando en el poder de Dios para ser más que vencedores. En el libro de Judas dice que podemos ser más que vencedores. Gloria a Dios. Y tú y yo podemos aprender y llegar al momento, a llegar al punto de decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Así que Jesús había vivido una vida perfecta, pero estaba en esta etapa, decidir si morir o no por nosotros. Así que
Considera las palabras de Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice la palabra de Dios: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová tenía que cargar sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Jesús tenía que pagar por todos nuestros pecados para que cada persona tenga la oportunidad de salvación, vida eterna por medio de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Actualmente la palabra ahí donde dice pierda es perezca. No perezca, mas tenga vida eterna. Porque ahí está haciendo una comparación de aquellos que creen y tienen vida eterna y los que se pierden, o sea, perecen porque no reciben vida eterna, van a perecer. Y el amor de Dios es tan grande, tan sublime, tan más grande de lo que nosotros podemos pensar o medir, que no lo entendemos. Y si hacemos un esfuerzo de entender ese amor, seremos bendecidos. Te invito a considerar ahora las palabras del libro de Lucas. Y Lucas capítulo 19, vamos a ir ahora al versículo 10. Lucas capítulo 19 y versículo 10 habla de la misión de Cristo Jesús. En Lucas capítulo 19, disculpen, estoy en el libro de Juan y vamos al libro de Lucas. Lucas 19 y versículo 10, la palabra de Dios dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se había perdido. Gloria a Dios. Así que Cristo Jesús vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Y ha estado buscando y llamándote para que tú puedas ser salvo. Pero recuerda, antes de que Jesús te pueda ofrecer salvación, tenía que morir por ti. Sí, querido amigo, Cristo murió por ti como si no existiera otra persona. Y lo hubiera hecho si tú fueras el único pecador en la tierra. Hubiera morido por ti. Te invito a considerar el gran, maravilloso amor de Cristo Jesús. Vino a salvar a lo que estaba perdido. Y sigue llamando y buscando lo perdido. Si estás perdido, Jesús te está llamando. Ahora debemos entender que si Jesús es victorioso en Getsemaní y sigue siendo fiel hasta el último momento en la cruz, entonces Satanás pierde y su dominio termina y Jesús puede ofrecerle a toda la raza humana salvación. Pero si Jesús cae en pecado, entonces Satanás retiene ese dominio y la tierra sería de él para siempre. Los seres humanos seguirían siendo sus juguetes y los haría, o sea, debemos entender que Dios detiene a Satanás. Satanás te ha hecho mucho daño. Solamente las cosas que Dios ha permitido han llegado a ti. Y digo que Dios ha permitido porque hay dos razones por las cuales te vienen problemas. Uno, porque tú lo buscas. Dos, porque Dios, si tú eres fiel a Dios, Dios no va a permitir que no te venga nada que no sea para tu bien. Sea problema, sea dificultad. Si viene un problema o una dificultad a ti y tú estás siguiendo a Dios con todo tu corazón, es para tu bien de alguna manera que tal vez tú no entiendes. Y ahora, si eliminamos a Jesús del cuadro, si Él hubiera sido vencido, si él hubiera decidido no morir por nosotros, Satanás no tiene barrera, no tiene límite y nos atacaría, haría nuestra vida horrible.
horrible y fuéramos juguetes de Satanás. Pero gracias a Dios, por medio de la gracia de Cristo Jesús, Satanás es limitado. Hasta ahí puedes llegar, no más. Puedes ver algo de eso en el libro de Job, comenzando en el capítulo 1. Él tenía que pedir permiso para hacer las cosas que le hizo a Job. Y de igual manera, Dios no va a permitir que nada llegue a ti que no sea aprobado, medido y ajustado de acuerdo a lo que tú puedas soportar, confiando en Dios siempre. Así que recuerden, aquí está el juego, o sea, la suerte de la raza humana está en juego aquí. Si Jesús decide morir por nosotros, gloria a Dios por eso. Y tú y yo tenemos oportunidad para salvación. Si Jesús decide no morir por nosotros, Satanás gana. Así que todo estaba en juego aquí. El mundo estaba en juego, el futuro del mundo. Así que por esa razón debemos entender que en el huerto de Getsemaní es algo muy importante para nosotros. Vamos entonces a regresar ahora al huerto de Getsemaní y vamos a tomar el hilo del pensamiento otra vez en el versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús les dijo que oren por él. Y ahora vamos al versículo 39. Mateo 26, 39. Escuchen entonces qué ocurrió. Dice la palabra de Dios: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¡Qué oración! ¡Qué maravillosa oración! ¡Qué oración tan importante tenemos aquí! Y debemos estudiarla. Miren, él oró: Padre mío, Padre mío. Él está orando como un ser humano. Él era divino, hoy sigue siendo divino, es divino. Pero Jesús tenía que enfrentar este desafío como un ser humano, no como un ser divino. Él no podía usar, por favor entiendan, que cada tentación que Jesús enfrentó, tenía que enfrentarlo como los seres humanos tienen que enfrentar tentaciones. Porque si Jesús usa su poder divino para minimizar en el punto más diminuto la fuerza de la tentación, entonces Satanás puede decir: ahora gané. Los seres humanos no tienen divinidad y tú usaste la divinidad para minimizar la tentación, para hacerla más tolerable. Jesús tenía que enfrentar las tentaciones como tú y yo tenemos que enfrentar. Y como un ser humano, dependiendo de Dios el Padre, Jesús tenía que enfrentar tentaciones. Porque si no, Satanás podía decir: no es justo. Los seres humanos no tienen en ellos mismos un poder divino. Pero tú y yo podemos pedir la ayuda divina para vencer tentaciones. Y por esa razón vemos versículos como en el libro de Lucas capítulo 1, por ahí por el versículo 29 dice: todo es posible con Dios. También que Jesús le dice a la gente: ve y no peques más. Y él sabe que sí, como dice en Juan capítulo 15 y versículo 5, sin mí nada podéis hacer. Jesús sabe eso. Así que cuando él dice: ve y no peques más, depende de mi poder y no vas a pecar. Gloria a Dios por eso. Y por esa razón, Pablo llegó a entender eso, como ya mencioné, y dijo: todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Regresemos entonces a esta oración. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús está diciendo: si es posible salvar a la humanidad de otra manera, que pase esta copa de mí. Si no hay otra manera,
no como yo quiero, sino como tú. Jesús estaba diciendo, yo estoy dispuesto, si no hay otra manera, yo estoy dispuesto. Se haga tu voluntad, Señor. Yo estoy dispuesto a morir por la raza humana. Pero era una decisión donde Jesús está temblando, tenía temor, lo puedo decir así. Estaba triste hasta la muerte, temor de separarse del Padre. Y queridos hermanos, tan grande es el amor de Jesús por cada uno de nosotros. Y ahí estaba sufriendo como nadie ha sufrido. Y dice entonces en la Biblia, en Mateo 26, llegando ahora al versículo 40, Jesús se paró de ese lugar, se paró y se fue caminando hacia donde estaban los discípulos orando, porque aún Jesús necesitaba simpatía humana. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a los discípulos? Quedaos aquí y velad conmigo, oren por mí. Miren entonces qué pasó en el versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Qué triste. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? O sea que Jesús le había pedido algo que no parecía muy grande. ¿No habéis podido orar una sola hora conmigo? Aparentemente había pasado una hora ya. Jesús orando, agonizando. Y Jesús esperando ver a sus discípulos orando, y con eso iba a tener fuerza. Sí, mis discípulos están orando conmigo, pero los ve más tristeza todavía, porque aún sus discípulos más íntimos, más cercanos, están durmiendo. No recibió el aliento y la fortaleza en ese momento. Ahora noten que Jesús le dijo a sus discípulos, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Querido amigo, amiga, es bueno orar cuando viene una tentación. Es bueno orar y pedir ayuda de Dios. Es bueno, es maravilloso. Pero Jesús está hablando aquí de un principio de beneficio para nosotros. Es bueno orar cuando llega la tentación, pero es mejor orar antes que llegue la tentación. Y por esa razón debemos orar más de lo que estamos orando, porque algunas personas solamente oran para su desayuno, para su almuerzo, para su cena y cuando se van a acostar a dormir. Y si esa es su vida de oración, usted está en peligro. Se lo voy a decir así, usted está en peligro. Si usted no está en comunión con Dios, y sabemos que no podemos estar las 24 horas del día arrodillados, pero podemos mantener una oración en nuestro corazón. Podemos estar caminando, hablando con Dios en nuestra mente. Podemos estar cantando un himno mientras vamos de un lugar a otro, mientras estamos trabajando, cualquiera que sea la cosa, querida amada, ama de casa, usted que trabaja en mecánica, usted que es un plomero, lo que sea, cualquiera cosa que usted trabaje, usted puede seguir en comunión con Dios. Alabado sea Dios por eso. Algunas personas ponen música cristiana mientras están trabajando y haciendo sus cosas. Eso es de beneficio para nosotros. Es importante orar cuando viene la tentación, mucho más importante antes que venga la tentación. Vamos entonces a seguir hablando de Jesús. La pregunta ahora es, ¿por qué Jesús señaló o especificó a Pedro? Es porque Pedro era una persona era el primero en hablar, el primero en preguntar, el primero que decía, Señor, Señor, ¿eres tú? Si eres tú caminando sobre el agua, dime que vaya hacia ti. Ninguno de los otros discípulos tal vez ni se le ocurrió eso, pero Pedro pidió eso y Jesús le dijo, ven. Maravilloso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando estaban
comiendo en el aposento alto, Jesús le dice a sus discípulos, cuando ya estaban saliendo de allí, dice Jesús que iba a tener que morir por nosotros. Y les dijo que después de 3 días iba a resucitar. Y dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Eso fue Mateo 26, versículo 31. ¿Saben qué dijo Pedro? Dice Mateo 26, versículo 35. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y dice la Biblia, y todos los discípulos dijeron lo mismo. 2 cosas dijo Pedro. En el versículo 33 dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, entonces, esta noche me vas a negar 3 veces. Y dijo, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. Pedro no se conocía a sí mismo. Así que por esa razón, porque él dijo, Señor, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Por esa razón Jesús especifica el nombre de Pedro. Pedro, no has podido velar ni una hora conmigo. Querido amigo, la historia continúa. Vamos ahora a Mateo 26 y el versículo 41 para ver qué pasó con Jesús. La última parte de este versículo dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Los discípulos querían orar, pero la carne, la humanidad, es débil. Y estaban cansados y cargados, aunque querían, como que se dejaron vencer por el sueño. Si hubieran perseverado, hubieran podido seguir orando. Y el espíritu estaba dispuesto, pero se quedaron dormidos. Versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¡Wow! Aún así, aunque sus discípulos más íntimos no están orando, aunque yo solo tenga que enfrentar esto, Él estaba dispuesto a morir por ti y por mí. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús ahí estaba experimentando un sufrimiento que tú y yo no podemos entender. Y recuerden que Satanás también está ahí para hacer este momento lo más difícil posible para Jesús. Venía la tentación, Jesús no está registrada, pero podemos entender de que este era un momento oportuno para Satanás y para ahí seguramente le estaba diciendo a Jesús, tú no tienes que morir por esta gente que son mal agradecidos, los discípulos se van a separar de ti, van a estar corriendo, como tú dijiste, se van a descarriar. Mira, tu propia gente, los judíos, te han rechazado. ¿Para qué morir por esta gente ingrata? No sé qué le dijo Satanás, pero estaba ahí haciendo ese momento lo más difícil posible. Jesús se levantó otra vez y se fue a ver a sus discípulos. Y dice el versículo 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y me detengo ahora para decirte, amigo, que Jesús ve a sus discípulos durmiendo otra vez. Y es espantoso, ya que le dijo otra vez, velad y orad para que no entréis en tentaciones. Y no hemos hablado de la palabra velad, solamente de que debemos orar. Velar tiene que hablar de que debemos estar enfocados en la misión que tenemos que hacer. El trabajo, la misión de ellos era velar, seguir atentos, enfocados en enfrentar la vida y los desafíos. Jesús estaba orando y necesitando la ayuda de sus discípulos.
Dice entonces Mateo 26 que cuando lo halló durmiendo, dice, porque los ojos de ellos estaban cargados. Estos discípulos representan a una iglesia, a los hijos de Dios, que en el momento más importante, cuando más necesitan estar velando y orando, están durmiendo. Y en este tiempo en el cual vivimos, no debemos estar durmiendo espiritualmente, debemos estar velando y orando, aferrados de Jesús, siguiéndolo con todo nuestro corazón, porque, querido amigo, debes entender que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú estás durmiendo espiritualmente, tú puedes ser una víctima de ese león rugiente. Es tiempo de velar y orar como nunca antes. Necesitamos a Jesús. Necesitamos estar cerca de Jesús. Hay doctrinas que están volando por todos los lados. Engaños de Satanás. Y teorías y cosas que están engañando a mucha gente. Sigue cada día con los ojos puestos en Cristo Jesús. Estudia la palabra de Dios. Es hora muy importante de estar despiertos. Y ahora Jesús se va. Se va de los discípulos y dice, versículo 44, Mateo 26, 44, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. 3 veces Jesús oró las mismas palabras. Y quiero señalar algo de esta tercera vez que se encuentra registrado en el libro de Lucas 22. Voy a comenzar leyendo en el versículo 43. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Por qué era necesario que un ángel del cielo fortalezca a Jesús? Entienda, por favor, que este ángel está fortaleciendo a Jesús igual como te puede fortalecer a ti. Recuerda que mencioné que Jesús no puede usar su poder divino para fortalecerse a sí mismo. No puede, porque Satanás nuevamente puede decir, no es justo. Así que tuvo que venir un ángel del cielo para fortalecerle físicamente, porque la fuerza humana de Jesús se le estaba agotando. Ya estaba en agonía, estaba orando y orando y orando. Intensamente sufriendo. Así que Jesús necesitaba esa fortaleza que Dios está dispuesto a darle a cualquier persona. Y recuerden que vemos ejemplo del profeta Daniel, por ejemplo, que cayó desmayado. Isaías le pasó también algo parecido. Y el ángel le toca y les fortalece. Moisés fue fortalecido por Dios para estar 40 días y 40 noches en la montaña sin tomar nada y sin beber nada. Así que este ángel no está haciendo nada diferente a lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros, dándole fortaleza física para que pueda seguir adelante. Y ahora, miren qué ocurrió al seguir leyendo en el versículo 44 de Lucas. Y dice, lleno de angustia, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto está hablando de una agonía intensa, interna, que su sistema humano comienza a sacar sangre de su frente. Era una agonía que nosotros no podemos ni imaginar.
Y dicen que en la historia algunas personas han pasado con alguna agonía que le ha salido sangre de sus frentes. Es algo raro, pero ha pasado a algunas personas. Pero por favor entienda que hay una gran diferencia que está tan alto como la tierra es del cielo de lo que está pasando con Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, y lo quiero subrayar, está tomando sobre él el pecado de todo el mundo. Millones y millones y millones de personas. Millones y millones de pecados. Horribles pecados. Pecados oscuros. Cosas horribles que la gente ha hecho. Jesús estaba tomando todo eso sobre él. Así que la agonía de él. Y estaba experimentando una separación de Dios que nadie jamás en este mundo lo ha experimentado. Así que lo que Jesús está pasando no se puede comparar con ninguna otra persona. Era una agonía sobrehumana. Y dice que caían grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora nota, por favor, que él oró la misma cosa. Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Oró lo mismo una tercera vez. Y cuando ora por tercera vez, hace su decisión final. Voy a morir por esta gente, por esta raza humana, pase lo que pase. Aunque tenga que experimentar una separación del Padre, o sea que él sintió el peso completo de la culpabilidad y el peso completo de todos los pecados del mundo sobre Jesús. Entiende, por favor, que Jesús tomó todos tus pecados sobre él, todos mis pecados sobre él. Era como que suficiente para aplastarlo. ¿Por qué hizo Jesús eso? Hay un versículo en la Biblia que me ayuda a entender por qué. Y quiero compartir este versículo contigo. Se encuentra en el libro de Hebreos, el capítulo 12, que nos ayuda a entender por qué Jesús hizo eso. La razón más sencilla es que Jesús te ama. Miren qué dice entonces en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, voy a leer hasta el versículo 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hablando de los fieles de Dios, que están registrados en el capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Camina por delante, sigue caminando esa carrera porque tenemos grandes testigos, pero el testigo más grande es Cristo Jesús. Nota, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, de nuestra fe, el cual, nota, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. ¿Por qué Jesús decidió morir por nosotros? Por ese amor infinito que tiene por ti. Por ese amor infinito que tiene por mí. Y dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál gozo? El gozo de que tú aceptes salvación por medio de ese sacrificio que él hizo. Ese gozo de verte en el cielo, ese gozo de poder abrazarte y decirte, bienvenido hijo, bienvenida hija.
ven y goza de todo lo que he preparado para ti. Todos tus pecados pueden ser perdonados porque Cristo ya murió por ellos. Todos tus pecados pueden ser limpiados, borrados, olvidados, porque Cristo ya pagó por ellos. Te invito a aceptar ese sacrificio de Cristo Jesús. Acepta la limpieza que solamente Dios puede dar. No hemos leído el versículo 3, porque cuando estamos pensando en estas cosas, debemos también considerar el versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considera lo que Jesús ha sufrido por ti. Toma ánimo en ver a Jesús, considerar a Jesús en el huerto de Getsemaní, tentado mucho más de que cualquier persona puede ser tentada. Jesús pasó por cosas que tú ni puedes imaginarte, sufriendo por nosotros. La Biblia dice que habían tiempos que Él se levantaba muy temprano de mañana, aún antes de salir el sol, y se iba a un lugar, a una montaña, a un desierto, se apartaba para orar. ¿Por qué? Porque en su humanidad necesitaba conectarse con lo divino del cielo, con el Dios divino. Igual como tú y yo necesitamos conectarnos con la divinidad, permitir que Dios esté en nuestras vidas, y por esa razón tenemos esa invitación en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí está hablando de lo que Dios quiere hacer todos los días contigo. Todos los días, abre la puerta a Jesús. Déjalo que Él entre en tu vida y te dirija, te ayude, te dé fortaleza y dirija tu vida. Todos los días tenemos esa oportunidad. Querido amigo, entiende que esa decisión para morir por ti se hizo en Getsemaní. Y ahora te invito a entender de que cuando Jesús hace esa decisión, Él hace una decisión, pase lo que pase. Y ya tenía una paz, porque sabía que lo iba a hacer con el gozo de verte en el reino de Dios. Ojalá que aceptes ese gozo. La agonía de Cristo no terminó, pero la depresión y el desánimo lo dejó. La tormenta seguía, porque iba a seguir enfrentando tentaciones. Jesús siguió siendo tentado. ¿Se acuerdan que viene uno de sus discípulos con una multitud para traicionarlo? Tuvo que enfrentar a los escribas o fariseos, su propia gente, a quien vino a salvar, y lo bofetearon y le jalaron. La Biblia dice que hasta le jalaron las barbas hasta sacarle pelos. Está registrado en Salmos. Y en Isaías su sufrimiento está registrado. Te invito a seguir leyendo acerca de esto. Puedes leer en el libro de Salmos 22, en el Salmo 69, habla del sufrimiento de Jesús. Isaías 53 y en otras partes del libro de Isaías. Considera lo que Jesús ha hecho por ti. Te ama y te está llamando a que dejes ese camino de pecado y te entregues a Él. Camina con Él y puedes tener su paz y su perdón y ser un hijo de Dios, una hija de Dios. De tal manera amó Dios a Pedro, a María, a Juan, Francisco, Sara, como sea tu nombre. De tal manera te amó que ha dado a su hijo. Y está registrado que dice ha dado, pero entiende que también Jesús lo hizo voluntariamente. Hizo su decisión voluntariamente. Decidió morir por ti voluntariamente.
para que tú puedas ser salvo. Versículo 45, Lucas 22, 45 dice, cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y la Biblia dice que no pasó, mientras aún estaban hablando, vino la multitud con Judas delante de ellos y con un beso. Y actualmente fueron varios besos. Eso es lo que indica el griego ahí, varios besos. Como mostrando su cariño y su amor por Jesús. Y era una señal de traicionar a Jesús, y Jesús lo sabía. Y le dijo, Judas, amigo, con un beso tú traicionas al Hijo del Hombre. En Juan capítulo 10, versículo 10, la palabra de Dios dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Se llevaron a Jesús. No tenemos tiempo para hablar de los detalles que pasó adelante en el huerto de Getsemaní. Lo llevaron para ser juzgado de un lugar a otro. Varios grupos lo juzgaron. Y eventualmente, cargando una cruz por el camino que lo han llamado la Vía Dolorosa, fue hasta el Calvario llevando esa cruz. Y hay un himno que ha captado parte de la esencia de lo que pasó con Jesús. Y voy a leer las palabras, algunas de las palabras de este himno. Y dice, por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén. Los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió. Con espinas coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que él amó. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por amor por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén. Los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. Por la vía dolorosa fue Jesús. Y fue al Calvario y murió por nosotros. Te voy a leer del libro El deseado de todas las gentes. Te invito a leer ese libro acerca de la vida de Jesús, que fue señalado como la mejor biografía acerca de la vida de Jesús, de acuerdo a la Librería Nacional de los Estados Unidos. Y en la página 642 tiene algo que me ha inspirado y quiero compartir con ustedes. Y dice, pero Dios sufrió con su Hijo. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Vieron a su Señor rodeado por las legiones de las fuerzas satánicas y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía estremecerse. Hubo silencio en el cielo. Ningún arpa vibraba. Si los mortales hubiesen percibido el asombro de la hueste angélica mientras en silencioso pesar
veía al Padre retirar sus rayos de luz, amor y gloria de su Hijo amado, comprenderían mejor cuán odioso es a su vista el pecado. Jesús se entregó por ti y por mí. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Con qué fue lo que fuimos rescatados? Versículo 19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Alabado sea Dios. La Biblia dice en Isaías 53, 10, comenzando el versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Noten ahora, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Jesús llevó sobre él tus iniquidades, tus pecados. Y dice la Biblia: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cristo se entregó por ti, murió por ti, hizo un sacrificio por ti para que tú puedas ser salvo. Acéptalo mientras tienes la oportunidad. Jesús te ama.